vaya ubicando sus nombres también. Y Daisy, Diana, Eduardo Rabinamar, Eduardo Hernández, Esteban, Francisco, Gustavo, Henry, Jonathan, Jorge, Juan Diego, Kevin, Luis Adrián, Luis Ángel, Luis Enrique Méndez, Marco Antonio, María Fernanda, Martín de Jesús, Pedro Luis, Ronaldo, Salvador Huerta. Muy bien, bienvenidos pues, entonces en esta ocasión pues igual vamos a compartir material que ya tengo. Entonces me voy a pasar, aquí estamos ya. Entonces creo que ya están viendo esta pantalla y estamos, pues hasta la clase pasada terminamos todo lo que era el vectores de fuerza, cartesianos y por ahí algunos ejercicios, sobre todo el último que creo que pues les comentaba que era muy importante saberlo resolver, plantear y tomar decisiones. Bueno, de tal manera que ahorita ya nos vamos en el capítulo 2 y vamos a empezar un tema que, bueno, lo reacomodé porque conviene que lo veamos primero, todo lo que es partícula. Entonces, dentro del capítulo 3 está lo que es equilibrio de la partícula. Entonces lo jalamos aquí, lo jalé pues en el 2 y ya después volvemos a abordar pues ya lo que corresponde a todo lo que son momentos y todo lo que vamos a ir encontrando. Y en el 3 pues ya el equilibrio, pero de cuerpo rígido, que son dos cosas muy distintas. Por eso la razón de convenir para terminar todo lo que es fuerzas espaciales y obviamente que también los vectores para momentos, todos también son fuerzas espaciales. Pero bueno, para condición de equilibrio, ya lo demás es cuerpo rígido. Dice entonces que, bueno, en la unidad pues vimos métodos para determinar resultantes de varias fuerzas que actuaban sobre una partícula. En esa ocasión pues siempre la resultante era diferente de cero, salvo casos muy especiales se decía que fuera igual a cero. Sin embargo, en una gran cantidad de problemas puede ser que esta resultante, o sea, se requiera que sea igual a cero. Ante esta situación, la partícula se encuentra bajo un efecto de fuerzas que se equilibran por sí mismas, lo cual entonces nos lleva al equilibrio de la partícula. Bien, como definición se dice pues de que si la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre una partícula es cero, la partícula se encuentra en equilibrio. Bueno, ahorita lo vamos a ver. Esto es descriptivo, pero no hay cómo representarlo en una gráfica. Por ejemplo, si una partícula se sujeta a la acción de dos fuerzas, estará en equilibrio si ambas tienen la misma magnitud, la misma línea de acción, sentidos opuestos. Aquí lo tenemos. Aquí está la partícula P, una fuerza que va hacia abajo, hacia la derecha, y la otra hacia la izquierda, sobre la misma línea de acción, cuyas magnitudes son iguales. ¿Qué va a suceder si hago la suma de estos dos? Voy a tener 50 positivos menos 50 por tener sentido. Entonces automáticamente tenemos 100. Perdón, 0. Eso significa que la partícula no se va a mover en esta dirección. Bien, como no hay más fuerzas, pues entonces estará en equilibrio. Un diagrama de cuerpo libre que estén apoyadas en diferentes tipos de apoyo. Por ejemplo, pueden ser resortes, cables y plano inclinado. Todos los problemas de equilibrio deben resolverse trazando primero un diagrama de cuerpo libre de la partícula. Entonces, para construir un diagrama de cuerpo libre deben seguirse
pues estas recomendaciones, hacerles caso. Una, imaginar a la partícula que se aísla en sus alrededores, es decir, se esquematiza en una forma contorneada. Ahorita vemos a qué se refiere eso. Otra recomendación, indicar sobre este esquema todas las fuerzas que actúan sobre la partícula. Estas fuerzas pueden ser ya sea fuerzas activas que tienden a poner en movimiento a la partícula, por ejemplo, el peso o interacciones magnéticas y electrostáticas, o también fuerzas reactivas tales como las producidas por las restricciones o apoyos que tienden a impedir el movimiento. En este campo es en el que más nos movemos. La ingeniería soporta, pues, sobre apoyos cualquier estructura que construye. Un edificio de muchos niveles, bueno, ¿sobre qué lo sustenta? Sobre el suelo. Entonces el suelo provoca una fuerza reactiva de manera que pone en equilibrio el edificio. Y así todo lo que vamos construyendo, una presa, una carretera, puentes, etcétera, todos sustentados en la superficie de la Tierra. Las fuerzas que son conocidas deben nominarse con sus magnitudes y direcciones adecuadas. Para representar las magnitudes y ángulos directores de fuerzas que son desconocidas se usan generalmente literales. Siempre busquemos trabajar algebraicamente y al final dar los datos que nos den de información. En particular, una fuerza tiene una línea de acción conocida, pero su magnitud es desconocida. Generalmente eso es lo que nos pregunta. Puede suponerse la cabeza de flecha que define el sentido direccional de la fuerza. Entonces ya todos sabemos que representamos las fuerzas por flechas. El cumplimiento del sentido direccional será aparente después de resolver las ecuaciones de equilibrio para las magnitudes desconocidas. Siempre habrá una incógnita. Por definición, la magnitud de una fuerza siempre es positiva. De modo que si la solución da por resultado una magnitud negativa, el signo menos indica que la cabeza de flecha o sentido direccional de la fuerza es opuesta a la que supusimos. Bueno, esas son las técnicas recomendadas y aquí tenemos ya una gráfica. Vean. Así se presenta el problema real, digamos, este es un cable. Sabemos que si el cable no estuviera apoyando a la esfera, pues por sí misma se iría hacia abajo. Entonces el cable está soportando una fuerza. ¿Cuál es más? Decía, bueno, busquemos el contorno, en este caso lo suponemos como algo redondito, ¿no? Bien, de tal manera que esta esfera está apenas soportada primero, como decía, por el cable. Pero también, si esta superficie fallara, esta esfera se movería para acá, ¿sí? Giraría más o menos. Quiere decir entonces que aquí esta superficie está soportando a parte de la esfera. De tal manera que esta superficie y esta cuerda lo están sosteniendo. ¿Por qué? Porque la esfera pues manifiesta un peso, como lo vemos aquí, vertical hacia abajo, cuyo W es mg. Cuando me refería ahorita a este plano, su reacción es así. Vean, aquí hay una línea muy delgadita que toca apenas un punto de la esfera. Bueno, en ese es donde está actuando la normal. ¿Por qué le llamamos normal? Porque esta línea que estoy pintando aquí, con la flecha, miden 90 grados siempre. ¿Ok? Bien. La otra fuerza del cable, pues tiene una tensión B, que lo estamos llamando, y un ángulo, lo vamos a referir respecto a la horizontal. O según convenga, cuando convenga será respecto a la vertical. Hasta aquí es todas las fuerzas que llegan o salen de ese cuerpo.
Si nos preguntaran, ¿y qué tipo de vectores son esos? Si es en el plano, serían coplanares. Como llegan o salen a un punto, concurrente. Si alguno de ellos lo muevo y todo eso, alguno de ellos puede ser deslizante. Por esa razón es bueno conocer los tipos de vectores. Bueno, aquí los usamos. Finalmente, no nos conviene tenerlo así. Mejor, más simplificado. Y suponemos que esta esfera es un punto. Aquí está, el punto O. Y en ellas, aquí está el origen, salen las fuerzas. El peso, la normal y la tensión del cable. Son todas las fuerzas que están interviniendo y esto es lo que llamamos un diagrama de cuerpo libre. Esto nos va a facilitar resolver los problemas, porque si lo queremos resolver así como está aquí, es muy fácil de confundir. Entonces la recomendación es tratar de apoyarse en estas herramientas. Como se indica en esta figura 4.2, ve las líneas de acción de cada una de las fuerzas se intersecan en el punto O. Por eso decía que eran concurrentes. Por tanto, para el equilibrio en este caso de la esfera, el sistema de fuerzas puede considerarse concurrente y coplanar en el punto O. Es como se ilustran aquí en la figura C al final. Por consiguiente, es satisfacer la misma condición de equilibrio para partículas, es decir, que la suma de fuerzas sea igual a cero. Si eso sucede, el equilibrio, el cuerpo está en equilibrio. Bueno, esta es digamos, la ecuación que se debe cumplir, pero hay que darle toda la información y finalmente concluir con eso. Si sucede eso, está en equilibrio el cuerpo. Se habla entonces también de lo que decía al principio, de la definición de los apoyos y de las fuerzas. Entre ellas se había comentado pues de que son pues algunos tipos de tipo reactivo, ¿no? Bueno, entonces los problemas de la partícula, en este caso hay que ver cómo voy a conectar o apoyar al cuerpo. Entonces a menudo se encuentran los siguientes tipos de apoyos y conexiones: cables y poleas. Para poder mantener este cuerpo en un estado estático, pues es necesario soportarlo con algo, ¿no? Ese algo pues es el cable. Si en algún momento lo quiero subir de una manera con velocidad constante, usamos, por ejemplo, esta polea. ¿Para qué? Para facilitar la operación del movimiento. Y entonces este es un arreglo, un cable y una polea. Y pues se encuentran de mil maneras. Aquí pues ahí tenemos otro tipo o más bien muy parecido. Bueno, aquí estamos diciendo pues que hay una resistencia, la fuerza que hay sobre el cable y cómo se manifiesta pues las fuerzas en cuanto a uso de cables y poleas. Ya lo habrán de muchas maneras según las necesidades del problema a resolver. Otro tipo de apoyos, resortes. Si se usan un resorte de tipo elástico lineal para hacer una conexión, entonces la longitud del resorte cambia en proporción directa a la fuerza que actúa sobre él. Una característica que define la elasticidad de un resorte es su rigidez. Hay entonces, según para qué lo requerimos, resortes muy rígidos y resortes muy elásticos. Específicamente, la magnitud de la fuerza desarrollada por un resorte elástico lineal que tiene rigidez K y se deforma, ya sea que se comprima o se alargue una distancia X, medida a partir de un estado sin carga. Entonces, tenemos la ecuación: fuerza es igual constante de rigidez K
por deformación del resorte. Aquí tenemos una ecuación que podemos llamar 4,1. En fin. Pero bueno, lo que más nos ilustra y nos convence es una gráfica de cómo es el elemento y cómo actúa. Entonces, el resorte indicado en la figura que tenemos ahí a la es si tiene una rigidez K, por ejemplo, de 500 newtons por metro. De modo que para alargar o comprimir el resorte, una constante X igual a 0,2 se requiere una fuerza F, K por X. 500 por 0,2, pues necesita una fuerza de 100 newtons. ¿Para qué? Para que se deforme 0,2 si este resorte tiene una constante de rigidez de 500 newtons por cada metro. Estamos aplicando ya la fórmula de deformación del resorte. Bueno, decía pues de que nuestra referencia va a ser cuando esté libre. Longitud no estirada es esta. Aquí tiene más longitud. ¿Creció cuánto? Una distancia X. Aquí, esta es su longitud original. Aquí está más cortito. El acortamiento, ¿cuánto es? X. Aquí podemos decir que es una fuerza positiva. Aquí, bueno, negativa. Siempre el resorte se va a oponer a la fuerza que estemos aplicando. En este caso, si coloco una carga sobre este resorte, ¿qué va a hacer la carga? Lo va a estirar, pero el resorte se va a estar oponiendo. Entonces, hasta que queda en una situación de equilibrio, ya no se deforma y ya queda en un estado estático. Equilibrio de una partícula en el plano, bueno, el tema que estamos apenas abordando. Otro caso de una partícula en equilibrio se muestra en esta figura 4,5, la ilustración, donde aparecen 4 fuerzas actuando sobre ese punto A. En la figura 4,6, la resultante de estas fuerzas dadas se determina por la regla del polígono. Los vamos sumando. Empezando por el punto O con F1 y acomodando las fuerzas punta a cola. Es decir, agarro F1 y lo colocamos aquí. Nos convino poner F2, por acá está, la F2 es esta, la colocamos aquí. La F3, convino, y la F4. Si cerró el polígono, quiere decir que está en equilibrio. ¿Por qué? Porque sumatoria de fuerzas va a dar 0. Esta es una representación gráfica del estado de equilibrio, en este caso, de esta partícula. Esa partícula no es una cosa infinitamente pequeña. Puede ser un edificio, un puente, ¿sí? Pero se idealiza como una partícula. Este polígono cerrado dibujado en esta figura 4,6 proporciona una expresión gráfica del estado de equilibrio de A. Y para expresarlo de manera algebraica, las condiciones de equilibrio de una partícula escribimos que su fuerza resultante va a ser igual a sumar las fuerzas, como se vio allí. Sumamos F1 más F2 más F3, y al final llegamos que era igual a 0. Entonces, me está diciendo esa gráfica que la partícula está en equilibrio. Desde luego que si tiene varias componentes, la fuerza, ¿sí? Sus componentes rectangulares, por ejemplo, fuerza en X con su vector Y, fuerza en Y con su vector J. Si esta suma me da igual a 0, pues estará en equilibrio. Aquí es hacer la sumatoria de nada más de los escalares, ¿sí? Y los escalares. Entonces es lo que estamos representando aquí. Esto quiere decir que sumatoria de fuerzas en I es igual a, debe ser 0I. ¿Por qué? Porque este es un vector cuyos componentes son 0I, 0J. ¿Sí? Y aquí está el otro.
sumatorio de fuerzas en Y debe ser igual a 0J para que esté en equilibrio la partícula al cuerpo que estemos analizando. Y al aplicar la propiedad del producto punto de los vectores I y J, es decir, ¿cómo quito este I y este I? Pues le aplico producto punto. I punto I se vuelve 1. También J punto J se va a volver 1. Y entonces ya nos quedan lo que se llaman ecuaciones escalares. Ya hablamos de puros números, puros escalares. Se quita ya la parte vectorial. Nuevamente nos referimos a la figura donde habían las 4 fuerzas, F1, 2, 3 y 4. Entonces, si vamos revisando, había una fuerza horizontal, creo que era la fuerza F1, cuyo valor era 200. Entonces, nos estamos refiriendo a esta figurita, la que está. Por ejemplo, aquí, sumatoria de fuerzas quedará esta totalmente sobre X. Esta tendrá una componente en X, que puede ser F4 seno de 30. Esta es su componente en X. Y esta, F3 seno de 30 también, sería su componente esta, paralela al eje X. Es lo que vamos a encontrar en la ecuación. Esas 3 fuerzas, la F1, la 4 y la 3, tienen componentes en X. Lo podemos revisar. Aquí está, 300, la de 200 y la de 400. Vemos entonces aquí 300 newtons menos, al hacer el seno de 30 por 200 me da 100 aquí. 400 por seno de 30 me da 200. De acuerdo a los signos tomados, vemos que aquí 300 menos 300 me dio 0. Entonces está en equilibrio la partícula. Nos vamos por la dirección Y. Ahora nada más va a haber 2, 3 fuerzas, creo que son según la figurita que teníamos. Ajá. Por ejemplo, esta no tiene fuerza en Y. Esta sí, totalmente en Y. Esta afectada por el ángulo de 30. Esta también. Entonces deben haber esos 3 términos con los signos que correspondan, que se le asignen, de tal manera que se sumen. Entonces aquí están las 3 fuerzas, sumatoria de fuerzas en Y. Pues ya fuimos tomando las cantidades que tiene. Aquí obviamente con sus cosenos directores, cosenos, ángulos de dirección. Y otra vez encontramos que todos los términos al sumarse nos dan 0. Esta suma debe dar 0. Quiere decir entonces que lo que se probó, se mostró allí de manera gráfica, al cerrar el polígono, también de manera analítica es lo que acabamos de demostrar. Efectivamente, este cuerpo está en equilibrio, porque las fuerzas están equilibradas. Entonces, es una manera de identificar si un cuerpo está o no en equilibrio. Bueno, otro ejercicio. 2 fuerzas de magnitud, en este caso TA, nos dicen que vale 8 kips. Kips son miles de libras. Y la TB, o sea, conocidas son entonces esta y esta. Esta con 15 kips, esta con 8. Estas se aplican como se muestra en esta, es una placa unión. Si se sabe que la conexión está en equilibrio, determinar las magnitudes de las fuerzas TC y TD. Esta no la conozco, ni esta la conozco. Entonces, pero debe estar en equilibrio la placa. Bien, solución. Las 2 que conocemos, la que decía, la de 8 a la izquierda, la de 15 a la derecha. Obviamente que esto es lo que más nos recomiendan, hacer el diagrama
y colocar bien las fuerzas con sus correspondientes ángulos. Entonces ya vimos ahí su diagrama y pues ya decidimos qué le vamos a llamar positivo, lo que apunta a la derecha. Y nos vamos a analizar dirección X. Entonces la tensión de B, la fuerza, sí, fuerza de TB menos TA, esta menos esta, y menos. Aquí esta tiene una parte en la dirección X. ¿Cuánto sería? La tensión de, en este caso D, proyectado sobre X sería coseno de 40 grados. Aquí está. Para que esté en equilibrio la placa, igual a 0. Entonces, nuestra incógnita es TD. Dándole valores, ¿sí? El coseno de 40 es este factor por TD. Me permite conocer TD. De tal manera que ese TD debe ser de 9.13 kips. Aquí debo colocar 9.13 kips de fuerza, con un ángulo de 40 grados respecto del eje X. Ya quedó la primera incógnita. La otra, suma de fuerzas en Y, porque todavía no conozco TC. De acuerdo a lo convenido, lo que apunte hacia arriba será positivo, lo opuesto será negativo. ¿Quiénes tienen fuerzas en Y? Esta TD, con ese ángulo de 40 grados. Bueno, aquí podemos entonces, en este caso sería cateto opuesto. Entonces, por eso, seno de 40 grados. Y esta está totalmente sobre el eje Y, menos TC. De tal manera que conozco TD, que ya es lo que se ve por el ángulo que tenemos allí. Entonces, sustituyendo el valor que ya conocemos, obtenido en 1, ya lo hacemos la sustitución y llegamos a que TC debe ser de 5.86 kips. Si ponemos los valores y luego hacemos sumatoria de fuerzas en X, debe darme 0, suma de fuerzas en X igual a 0, suma de fuerzas en Y igual a 0. Como ya conozco las fuerzas, pues eso sería como una manera de probar. Y efectivamente nos debe dar 0. Si alguien tuvo duda, pues lo puede hacer y probar, porque debemos ser muy cuidadosos en nuestros resultados. Otro ejercicio. Aquí, por ejemplo, tenemos un cuerpo, ¿no? Cilíndrico. ¿Sí? A lo mejor un elemento, un pedazo de tubo, un tramo de tubo muy pesado, no sé. Cada una de las cuerdas A, B y AC pueden soportar una tensión máxima de 800 libras. En este caso, si el tambor pesa 900 libras, hay que determinar el ángulo teta para el cual las dos cuerdas deben amarrarse al tambor para que esté en equilibrio. Bueno, pues aquí está la figura. Hacemos su diagrama de cuerpo libre, que está aquí. Miren cómo está aquí. Hagan de cuenta que esto lo hubiéramos girado así. Entonces estas cuerdas son esta y esta. Y esta que está aquí es lo que tenemos aquí. Porque finalmente, ¿quién está sosteniendo el tambor? Esta, sola. Desde luego que esta transmite su fuerza sobre esta y sobre esta, que son estas dos. Entonces, es una manera de ingeniarse. Perdón. Entonces ahí tenemos el diagrama y venga ya las ecuaciones que son tan elementales. Y aquí está. Bien, suma de fuerzas en X de nuestro diagrama. 800 coseno de teta, el ángulo no conozco. Esta sería positiva, esta es negativa, son iguales.
¿Puedo conocer algo? No, porque son idénticos. Bueno, pero me va a servir para la prueba cuando ya conozca el ángulo. Luego, nos vamos por la sumatoria de fuerzas. Aquí no pudimos resolver nada. Nos vamos en la otra dirección. 800 seno de el ángulo teta. Apunta hacia arriba. Y el otro también, 800 seno de teta. Pero ahora sí, negativo, los 900 libras que pesa el tambor. Para que este tambor no se caiga, debe estar en equilibrio, igual a cero. Multiplicando esto o sumando 800 y 800, pues son 1600 por el ángulo teta. Esto ya me permitió conocer el ángulo. 900 entre 1600, seno, ahora sí teta va a ser seno inverso de estos términos. De tal manera que necesitamos colocar los cables a 34.22 grados. Entonces, ese es el ángulo que debemos darle los cables. De lo contrario, si le damos un ángulo más cerrado, se va a tensar más los cables, mientras que nos dicen que hasta 800 nada más puede soportar cada uno de estos cables. Entonces, esa sería la solución. Y lo pueden probar. Se puede probar en este caso, como les decía, le doy coseno de 34.22 y coseno de 34.32. Pues son idénticos, entonces ya sabemos que me va a dar cero. Y aquí igual también está muy sencilla la prueba e inmediatamente vamos a encontrar que efectivamente es correcto el resultado. Otro ejemplo, determinar el peso máximo, en este caso W, del bloque que puede suspenderse en la posición mostrada. Cada cuerda puede soportar una tensión, en este caso máxima, también ya es de 80 libras. Además, señalar cuál es el ángulo teta requerido para el equilibrio. En este caso, tenemos una carga, aquí una polea o un punto de apoyo, aquí una polea, de tal manera que este cuerpo puede subir o bajar a través de que apliquemos una fuerza aquí. Correcto. Entonces, pero esto lo debo llevar a un diagrama para que ilustre mejor. Entonces, aquí sabemos que cuando un cable pasa por una polea que es totalmente lisa, entonces prácticamente se anula la fricción. De tal manera que la tensión en todo el cable es la misma. Es decir, por eso aquí T no cambia hasta que llega aquí donde está W. Bueno, pero estamos agarrando, digamos, este tramito T, aunque sabemos que continúa aquí. Cuando está aquí, pues es el peso que estamos poniendo. Esto nos hace suponer, o más bien poder plantear o decir que si este cable está pasando por esta polea sin fricción, si está bien lubricadito y todo, entonces toda la fuerza aplicada, es decir, entre más peso tenga este bloque, pues más fuerza de tensión va a tener el cable. Bueno, ya tenemos una cantidad determinada, W, es lo que se va a manifestar. ¿Quién? El cable. Porque imaginemos que aquí hiciéramos un corte. ¿Qué haría? El bloque sería para abajo. ¿Quién lo evita? El cable. Entonces la fuerza, el peso que tenga el bloque es lo que está soportando el cable. De tal manera que aquí podemos decir que T es igual a W para que esté en equilibrio. Bueno, de todas maneras aquí tenemos nuestro diagrama y planteamos nuestras ecuaciones. Entonces, en suma de fuerzas en X, es 8, como decidimos que a la derecha sea positivo, pues es 80 coseno de
60 grados. Eso es respecto del eje X. Es este de aquí. 80 coseno de 60 grados. Y luego t, que está aquí, menos, porque está apuntando hacia abajo, a la izquierda. Y menos t, en este caso, estamos agarrando este ángulo. Entonces, cateto opuesto y por eso t, seno de teta. Condición de equilibrio que no se mueva ni a la derecha ni a la izquierda, entonces debe ser igual a 0. Esa es nuestra ecuación 1. Nos vamos por la otra dirección. Aquí 800 coseno de teta, el ángulo no lo conozco. La T, bueno, sí lo conozco, que es, va a ser el peso W, ¿verdad? Seno de teta, pero no tengo todavía ese dato. Y luego por dirección Y, 80 ahora seno de 60 grados. Es decir, aquí está cateto opuesto. Y menos porque va hacia abajo, su componente en Y que es menos T coseno, en este caso, si estamos agarrando este ángulo, sería coseno de teta. Como está apuntando hacia abajo, si dijimos aquí que hacia arriba fuera positivo el vector, si tiene flecha hacia arriba, aquí observamos que apunta hacia abajo. Entonces, menos W. Condición de equilibrio que debe ser igual a 0. Ya tenemos dos ecuaciones. Y por ejemplo, ¿qué hacemos? De la ecuación 1, ¿qué puedo hacer? Pues coseno de 60, que es 0.5 por 80, me da 40. Aquí seno de teta, ¿sí? Menos t seno de teta, esto es igual a 0. Aquí nada más calculamos el coseno de 60. Pero eso nos permite dejar t en función del ángulo, ¿verdad? Hasta ahí podemos llegar con la ecuación 1. Ahora, sustituyendo la equivalencia de t en 2, es decir, en lugar de poner t, pongo su equivalente, que es 40 seno de teta. Y entonces eso, en t en 2 y calculando el seno de 60, que es el que les decía hace un ratito, de ahí salió. Bien, me refiero a la ecuación 1. Bien, y de acuerdo al diagrama de cuerpo libre, esto que ya había comentado, T es igual a W, simplificó el problema. Se llega a la siguiente ecuación, es decir, voy a sustituir ahora en la ecuación 2. Al hacer operaciones en la ecuación 2 es 80 seno de 60, 69.28, menos T, pero como se dijo aquí, ponemos su equivalencia. ¿Cuál es? 40 entre seno de 60. 40 seno de 60. ¿Sí? Pero está multiplicado por este coseno de teta y por eso aparece ese coseno de teta. ¿Sí? Entonces se hizo t coseno de teta, es esto. Menos, se dijo entonces que en este caso t va a ser igual a menos 40 seno de teta. Esto es lo que aquí es. ¿Por qué? Porque t, aquí se dijo ya, t es igual a w. Entonces lo repetimos aquí, 40 seno de teta, por esto que se dijo aquí. Porque así es como actúa el sistema allí del cable y la fuerza. Entonces, al multiplicar todos los términos por seno de teta, es decir, aquí, esto que tengo aquí, es decir, le agrego, ¿para qué? Porque me interesa quitar este seno de teta en el denominador en estos términos. ¿Qué puedo hacer? Multiplicar a todos por seno de teta. Y seno de teta entre seno de teta, aquí se va a volver la unidad. A lo multiplico por seno de teta en el numerador, entre seno de teta, y por eso está desapareciendo. Pero aquí sí quedó, ¿por qué? Porque no tiene denominador seno de teta.
Ah, bien. Entonces aquí, como era multiplicación 69/28, seno de teta. Pero aquí sí desapareció y nada más quedó 40 coseno de teta. Aquí lo multiplicamos por seno de teta, quedó nada más 40. Eso es igual a cero. Muy bien. Ahora 69,28 seno de teta lo dejo de este lado y este 40 coseno de teta menos 40, ¿cómo pasan? Pasan positivos, ¿sí? Entonces aquí está, ya aquí pues es un término, aquí serían dos términos, ¿sí? De tal manera que ahora, para poder simplificar, si elevo al cuadrado este, tengo que elevar al cuadrado este. Muy bien. Elevar 69,28 al cuadrado me da 4,800. Bueno, ¿en qué se convertiría al elevar al cuadrado? En seno cuadrado de teta, aquí, este. Pero no me interesa, necesito homogenizar, entonces reemplazamos el seno cuadrado de teta por 1 menos coseno cuadrado de teta. Esa es una identidad que conocemos. Y ya quedó entonces el término que tenemos a la izquierda. Luego aquí a la derecha, ¿qué hacemos? Desarrollamos este binomio, ¿sí? Y dice pues que es el cuadrado del primero, que sería 40 al cuadrado, son 1600, coseno cuadrado de teta, más el doble del primer término por el doble del primero por el segundo, pues eso nos da este valor, ¿sí? Y al final el cuadrado del segundo. Aquí es el doble del primero por el segundo, es lo que nos da esto de aquí, el coseno de teta. Y este sería el cuadrado del último término, del segundo, que son 40 al cuadrado, que son 1600. Ya tenemos aquí una ecuación, lo reordenamos. Si hay esto 4,800 por 1, pues son 4,800. Aquí sería 4,800 coseno cuadrado de teta. Pero aquí hay 1,600 coseno cuadrado de teta. Con este producto se van a restar. De tal manera que nos queda, bueno, en este caso, como está aquí, pasa a la izquierda, en lugar de restar, se van a sumar. Y ya el coseno cuadrado de teta más 3,200, es decir, todos los términos van saliendo aquí y se iguala a cero. Resolvemos esta, vemos que es una ecuación de segundo grado, pues ahí con su maquinita o desarrollándolo, y llegamos a que teta es el ángulo requerido 60 grados. Una vez que ya tenemos el ángulo teta, ya puedo calcular t, aquí lo tenemos. 40 entre seno de 60, ¿por qué? Porque ya sé que es 60. De tal manera que la fuerza, el peso que podemos poner es 46,18. En este caso está dado, creo, en libras. Las unidades que dijeron, 80 libras. Es lo que pueden soportar nada más estos cables. Entonces, con ese ángulo, entre estas dos cuerdas, pues ya está definido. Y entonces es ángulo requerido de 60 grados. El peso requerido va a ser de 46,18 libras. Colocando esa cantidad de carga y este ángulo, esta carga o este sistema estará en equilibrio. Entonces así se trabajan hasta aquí traigo de material por el día de hoy. Entonces, vean, estamos pues ya buscando el equilibrio calculando más bien el caso de equilibrio de la partícula. Vamos a ver algunos casos más. Como pueden ver, es bastante sencillo, pero
siempre habrá un problemita que tengamos que echarle un poquito de esfuerzo, porque a veces caemos en algunas identidades o en algunos tipos pues, de ecuaciones en las que pues, hay muchas incógnitas y al final las tenemos que resolver. Bueno, digamos que esto fue como lo más elemental y pues ya buscaremos algunos ejercicios que nos apoyen más para dominar mucho más ampliamente este tema. Por el día de hoy este material yo les quería compartir, al rato ya se sube para que lo tengan y pues con esto era concluir Charles, el profesor. Ya ni se despidió el profe. Sigue grabando, tranquilos. ahora sí que un clic ya ven son peligrosos. Bueno, bien, no, espero no, ahora sí que a veces se nos va la mano y aportamos algún botoncito que no es. Bueno, entonces con esto concluimos el día de hoy. Vamos a dejar de grabar la sesión. Y pues espero que